tardes tengan todos ustedes. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de la ciudad de Morelia, Michoacán, les da la más cordial bienvenida a este culto de adoración, a este servicio de adoración a nuestro Dios. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a poner en las manos de nuestro Dios las actividades que como iglesia tenemos en este día. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites estar reunidos, aunque sea virtualmente, Señor, pero estamos reunidos adorándote, alabando tu nombre. Está con cada uno de los que están escuchando este culto, Señor, ahí en los hogares, que cada familia, que cada persona pueda sentir tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite estar alabando a un Cristo vivo, a ese Cristo vivo a quien también nosotros le servimos. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 32, versículo 8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Vamos a escuchar el estudio bíblico que nuestro hermano David Montemayor preparó para nosotros.
Buenas tardes, estimados hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán. Bienvenidos a la clase de nuestra escuela dominical de este domingo, donde continuaremos estudiando la vida del apóstol Pablo. Estando Pablo ante Festo, el gobernador que sustituyó a Félix en la provincia de Cesarea, apela a César y pide ser enjuiciado por él. Festo entonces le responde: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, vinieron a Cesarea el rey Agripa y Berenice. Festo les platica que Félix le dejó un prisionero, y cómo se presentaron ante él los principales sacerdotes y ancianos judíos para acusarle y pedir que le mataran. Les comenta que ese prisionero pidió ser enviado a César y que él lo está custodiando para enviarlo a Roma. Entonces Agripa le pide a Festo que le traiga ese prisionero para escucharle. Trajeron a Pablo ante Agripa y le permitieron hablar. Entonces, Pablo narra cómo en su juventud, que es conocida por todos los judíos, persiguió y apresó cristianos, consintiendo en que se les matara. Confiesa ser fariseo, relata su conversión en el camino a Damasco y cómo después de esta experiencia se unió a los cristianos y cómo empezó a predicar a los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por fe el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Le dice al rey Agripa cómo predicó a los gentiles primero en Damasco, luego en Jerusalén y después por toda la tierra de Judea. Por eso los judíos lo prendieron en el templo y pretenden matarlo, pero que, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevera hasta ese día predicando y dando testimonio a pequeños y a grandes, siendo su mensaje que el Cristo había de padecer para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pablo dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura», e invita al rey Agripa a creer. Agripa contesta: «Por poco me persuades a ser cristiano». Pablo le dice que espera que por poco o por mucho, no solamente él, sino todos los que le han escuchado en ese momento, se conviertan. Entonces el rey, el gobernador y Berenice se levantan y junto con todos los demás se retiran. El rey le comenta a Festo que Pablo podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Se decide que Pablo debe viajar a Roma y junto con otros prisioneros es entregado a un centurión de nombre Julio, perteneciente a la compañía Augusta. Se embarcan en una nave que debería de tocar los puertos de Asia, zarpando estando con ellos Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Lucas acompañaba a Pablo en este viaje. Llegan a Sidón y el centurión Julio, que trataba a Pablo humanamente, le permite que fuese a sus amigos y éstos le atendieran. De aquí navegaron a Chipre y atraviesan el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribando a Mira, ciudad de Licia. Aquí el centurión los embarca en una nave alejandrina
que zarpaba rumbo a Italia. Después de muchos días de navegar despacio, con muchos problemas, logran llegar a Gnido, navegando a sotavento de Creta, frente a Salmón. Costeando con dificultad, llegan a buenos puertos cerca de la Sea. Siendo peligrosa la navegación por haber pasado mucho tiempo, Pablo les amonesta diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, sino también de nuestras personas. Pero el centurión le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. Entonces acordaron zarpar para tratar de llegar a Fenice, puerto de Creta, e invernar ahí. Levan anclas, pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado, dejándose llevar por el viento. Logrando subir a bordo una pequeña nave que llaman los barcos y que permite llegar a tierra, llamada esquife, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Debido a la furia con que era atacada la nave por el viento, al día siguiente empezaron a aligerar la carga y al tercer día arrojaron los aparejos. Como por muchos días no vieron ni el sol ni las estrellas, y seguían siendo acosados por la tempestad, habían perdido toda esperanza de salvarse. Entonces Pablo, poniéndose de pie, les dice: hubiera sido mejor haberme escuchado y no haber salido de Creta, pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues ninguna vida se perderá, solamente la nave. Porque esta noche el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho que no tema, porque es necesario que comparezca ante César, y que Dios le ha concedido la vida de todos los que navegan con él. Por ello, deben tener buen ánimo y que traten de dar con una isla. La 14ª noche, los marineros sospecharon estar cerca de una isla y procuraron huir de la nave. Pablo le dice al centurión que si permiten que los marinos se vayan, nadie se salvará. Entonces los soldados impiden que los marinos se vayan, soltando el esquife y dejándolo perder en el mar. Al amanecer, Pablo exhortaba a todos a comer, por lo que tomó el pan, dio gracias y partiéndolo comenzó a comer. Estando ya todos de mejor ánimo, comieron también. Eran en la nave 276 personas. Al amanecer vieron una tierra que no reconocieron, pero viendo que tenía una ensenada con playa, acordaron tratar de llegar y varar la nave si pudiesen. La nave encalló y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría por la violencia del mar. Los soldados acordaron matar a todos los prisioneros para que no se fuesen a fugar, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se los impidió y ordenó que los que pudiesen nadar se echasen al agua primero para que llegaran a tierra, y los demás, parte en tablas y parte en cosas de la nave, tratasen de llegar a tierra. Y fue así como todos se salvaron. Estando ya a salvo, supieron que la isla se llamaba Malta, y los naturales les trataron con no poca humanidad, a causa de la lluvia que caía y del frío. Pablo, habiendo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, le mordió una mano.
cuando los naturales vieron la víbora colgada de la mano de Pablo, pensaron que era un homicida que había escapado por el mar y que la justicia no le dejaría vivir. Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño sufrió. Todos esperaban que Pablo se hinchara y cayese muerto de repente, pero después de esperar mucho tiempo, sin que le ocurriera ningún mal, cambiaron de opinión y ahora creían que era un dios. En el área donde naufragó Pablo y los demás que le acompañaban, había propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Pulido, quien recibe a Pablo y sus acompañantes y les hospeda por 3 días. El padre de Pulido estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces, los otros de la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados, por lo que honraron a Pablo con muchas atenciones. Estuvieron en Malta durante 3 meses, y cuando zarparon, los naturales les dieron muchas cosas necesarias. Después de 3 meses, se hicieron a la vela en una nave alejandrina que invernó en la isla, la cual tenía que pasar por Cástor y Pólux. Llegan a Siracusa, donde estuvieron 3 días. De allí, costeando alrededor, llegaron a Puteoli, donde hallaron hermanos que les rogaron que se quedasen con ellos 7 días, y después fueron a Roma, de donde, al enterarse los hermanos que Pablo había llegado, fueron a recibirle hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Al 3er día de estar en Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo que nunca ha hecho algo en contra del pueblo judío, ni contra las costumbres de sus padres, y que sin embargo había sido entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos, quienes lo querían soltar al no encontrar ninguna causa de muerte. Pero los judíos se opusieron, por lo que se vio obligado a apelar a César. Así que por eso les llamó, para que sepan por qué está preso. Ellos contestaron que no tenían ninguna carta acerca de él, ni había venido ningún hermano a denunciarlo, ni a hablar mal de él. Pero querían oír lo que piensa, ya que la secta es conocida por todos en todas partes. Se pusieron de acuerdo en un día para escucharle. Al llegar la fecha, se reunieron y Pablo les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Algunos asentían en lo que decía, pero otros no creían. Como no se ponían de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo que la palabra era para los judíos, pero estos, al engrosar su corazón, bloquear sus oídos y cerrar sus ojos, no pudieron entender y no se convirtieron. Por eso se les predica a los gentiles. Al escuchar esto, los judíos se fueron discutiendo entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros
en arresto domiciliario, donde recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. El libro de los Hechos registra un total de 18 discursos pronunciados por Pablo, los últimos 3 ante un público muy selecto. Los funcionarios romanos hicieron traer a Pablo y le pidieron que hiciera su acto, como si fuera un animal amaestrado en un circo. Pero esta curiosidad de la gente permitió que Pablo hiciera su tan esperado viaje a Roma. En aquella época, Roma era el centro del mundo. Ahí llegaba todo el comercio. Era como un imán para todos los líderes, pensadores y aventureros. De aquí partía todo el poder político y militar. Roma era la capital del mundo. Si había un lugar donde el cristianismo tenía que establecerse, ese lugar era Roma. Aquí Pablo tuvo momentos de tranquilidad y soledad que utilizó para escribir afectuosas cartas a las iglesias que había dejado atrás. Lucas deja la vida de Pablo inconclusa. No nos dice nada del juicio de Pablo ni de su suerte final. La imagen final es de Pablo preso en un arresto domiciliario, pero hablando osadamente en medio de la poderosa Roma. El cristianismo había hecho el trayecto de Jerusalén a Roma. El próximo domingo empezaremos a estudiar un nuevo tema. Esperamos nos acompañen. Dios les bendiga. Pues damos gracias a Dios por este hermoso estudio que tuvimos el día de hoy sobre los culminando ya con lo que son los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias porque nos permites estar reunidos para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Sé que tú estás en medio de nosotros, a pesar de que estamos a la distancia, cada uno en nuestros hogares, pero estoy seguro que tú estás en medio de nosotros, Señor. Estoy seguro que cada uno de los que están viendo esta transmisión ahí en sus hogares, ahí en sus casas, están sintiendo tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que tú guíes el mensaje y guíes todo lo que se haga en este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde
es un amor sin condición, el amor que el Señor nos da. Vamos a leer su palabra, vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 28. Escuchemos la palabra de Dios, y si tienen una Biblia ahí en sus casas, ábranla, Romanos 8, a partir del versículo 28, para que vayan siguiendo esta lectura. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues el mensaje de la palabra de Dios, el día de hoy lo he titulado Todo ayuda a bien. Y nos vamos a basar en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice en este pasaje, déjenme decirles que es muy probable que sea uno de los pasajes más conocidos de la palabra de Dios. Este versículo es uno de los versículos que más se repiten en las iglesias, que más repiten el pueblo cristiano, porque ahí encontramos uno de los versículos más usados, más citados, más memorizados por el pueblo, que es el versículo 28, y que ahorita lo voy a leer, pero lo voy a leer en 3 versiones diferentes para que nos pueda ayudar un poquito con el mensaje. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, como dice en la Biblia de las Américas y como dice la versión Reina Valera de 1995. Empezamos con la primera, que es la Nueva Versión Internacional. Repito, es Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ese mismo versículo, pero ahora en la Biblia de las Américas, dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y en la Reina Valera 1995 dice así, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo preguntaría, ¿qué significa realmente este versículo del capítulo 8 de Romanos, el versículo 28? Y yo quisiera analizar brevemente algunas frases que están dentro o que están incluidas en este pasaje.
La primera es una frase formada por una sola palabra. Dice, sabemos. Dios habla con sus hijos y nos está revelando por medio de su palabra y del Espíritu Santo lo que necesitamos saber. Dios siempre nos revela lo que nosotros necesitamos saber a través de su palabra. Por eso es tan importante que tengamos un tiempo diario de comunión con Dios. Él anhela traernos paz. Él anhela traernos ánimo. Él anhela darnos nuevas fuerzas. Pero nosotros necesitamos buscar su presencia. Necesitamos escuchar su voz. Vamos a leer un poquito, vamos a ver un poquito el contexto de este pasaje. Vamos a leer los versículos 26 y 27 de Romanos 8. Dice así: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Veamos que en nuestros momentos de incertidumbre, en nuestros momentos de debilidad, podemos vaciar nuestro corazón delante de Dios, podemos llevar nuestras luchas ante Dios. Aún en medio de la tristeza más profunda, nosotros podemos confiar en Dios, podemos confiar en su bondad. El Espíritu Santo que mora en nosotros intercede con una intensidad grande a nuestro favor, cuando nuestra oración consiste solamente de lágrimas. Nos afirma sobre quiénes somos en Dios gracias a lo que Él ha hecho. Nos da paz y nos recuerda que Dios obrará acorde a su voluntad. Es gracias a este conocimiento y a esta certeza que nosotros podemos vivir en confianza. Otra de las frases que yo quisiera analizar es donde dice que Dios dispone todas las cosas. Dios sabemos que es un Dios soberano, pero también sabemos que es un Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Nada de lo que nos sucede a nosotros lo sorprende a Él. Debemos confiar siempre en que si Él permite algo en nuestras vidas, sea esto bueno, sea esto malo, sea esto fácil o sea difícil, Él siempre nos va a acompañar, Dios siempre va a estar a nuestro lado y siempre nos va a ayudar a superar la situación. Debemos de estar seguros de que siempre, independientemente de la situación en la cual estamos viviendo, siempre estaremos contando con su presencia. Y que aún cuando no veamos una solución clara a nuestra fe siempre debe estar puesta únicamente y solamente en Dios y en su bondad en medio de esa circunstancia. Ahora bien, la otra frase que me llama la atención es esta. Dice, para el bien de quienes lo aman. Vemos que esta promesa de que todo ayuda para el bien no es para todas las personas. Si se fijan, esta promesa de que todo ayuda para el bien está dirigido a un grupo de personas en específico. ¿A quiénes va dirigido? A aquellos que aman a Dios. Por más que el resto del mundo memorice y cite esta frase, no es algo mágico que suceda con solamente decirlo o con solamente desearlo. El resultado de cada situación que se nos presente en la vida será bueno si amamos a Dios. Pero ojo, esto no quiere decir que obtendremos el resultado que queremos o que Dios cumplirá al pie de la letra nuestros anhelos. No, lo que dice el versículo es que esa situación tendrá como resultado un beneficio a nuestro favor, y el bien mayor que Dios desea para nosotros es que vivamos con Él, que vivamos dentro de su voluntad, que vivamos de acuerdo a lo que Él desea cumplir en nuestras vidas. Podemos pensar en personajes bíblicos tales como Daniel, José, Ruth, Pablo o hasta el mismo Jesús. Y cada uno de ellos
Si estudiamos sus vidas, veremos que pasaron por situaciones muy complicadas, por situaciones muy difíciles que en su momento deben haber sido cargas bastante pesadas para ellos. Sin embargo, al leer sus historias, hoy lo hacemos desde la perspectiva victoriosa del bien que surgió de esas circunstancias. Podemos confiar que asimismo se leerá la historia de nuestras vidas en algún momento, pero tenemos que amar a Dios. Otra de las frases que me llama muchísimo, muchísimo la atención es la que dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios nos escogió, Dios nos llamó y tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Y su propósito es siempre bueno para nuestro crecimiento, es bueno para nuestro bienestar espiritual. En el Salmo 138 encontramos unos versículos que reflejan exactamente el mismo sentir de Romanos 8:28. Vemos que Dios no nos deja solos en los momentos difíciles. Dios nos sostiene, Dios nos acompaña. Podemos contar con su presencia y con su apoyo. Los versículos 7 y 8 del Salmo 138 dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura por siempre, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El gran amor del Señor nos sostiene en medio de las dificultades y además va a permanecer por siempre. No importa si llegan angustias, no importa si llegan enemigos a nuestra vida, porque no vamos a tener que hacerles frente nosotros solos. No estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos abandonará. Aún más, Él tiene un propósito bueno en medio de toda esa situación y podemos vivir fortalecidos y podemos estar firmes en esa confianza de que Dios siempre estará con nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles actualmente con esta pandemia que está azotando a todo el mundo y como iglesias estamos viviendo tiempos difíciles. Pero lo hermoso de esto, y nosotros como Iglesia Bautista, Príncipe de Paz, debemos tener la confianza de que todo va a ser a nuestro favor, porque Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia. Es importante, hermanos y amigos, que recordemos que Dios nunca nos ha prometido una vida color de rosa, llena de placeres, libre de problemas. Es todo lo contrario. Y hay quienes llegan a predicar la palabra de Dios y nos dicen, si aceptas a Cristo se te van a acabar los problemas. Mentira, no es cierto. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo, dice, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 8 del libro de Romanos comienza afirmando y diciendo que no hay ninguna condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Y esa es una de las más grandes libertades que tenemos en Cristo, la libertad de la condenación. Esto es así porque no hay pecado en Jesús y sin pecado no puede haber condenación. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús y ve su obra redentora en nosotros. Esa unión con Jesús trae como resultado una vida conforme al Espíritu, una vida libre de la ley del pecado, una vida libre de la muerte. Por lo tanto, mis amigos, hermanos que me están escuchando, no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. No hay condenación para los que se encuentran sometidos bajo el control del Espíritu Santo. Pero las bendiciones y victorias de las que habla el capítulo va a depender de esa unidad que nosotros tengamos con Jesús. Si estamos nosotros seguros y queremos poner nuestra fe como iglesia en que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito grande para nosotros,
como personas, como individuos, pero también como Iglesia Bautista, el Príncipe de Paz. Entonces, tenemos que tener una unidad con Jesús y estar unidos con Jesús. Debemos de tener siempre, siempre presente que debemos nosotros de tener siempre nuestro tiempo devocional diario y orar diario a Dios para mantener esa unidad. Algo que sí les puedo yo asegurar, mis hermanos, es que el Señor nos va a mostrar algo muy grandioso más adelante como iglesia. Estoy completamente seguro. Dios les bendiga. Hermanos, los invitamos a que el próximo jueves estén con nosotros en el culto de oración a partir de las 7 de la noche. Próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro servicio de oración. Vamos a orar a nuestro Dios para dar por terminado el servicio de este día. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste estar aquí. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Padre, porque pudimos escuchar tu voz. Señor, gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas y porque tenemos la plena confianza de que tú tienes algo grande para nosotros como iglesia. Sabemos y estamos en espera de que tú nos muestres tu voluntad, que tú nos muestres tu propósito que tienes. Nosotros simplemente estamos en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que escucharon este servicio. Está con ellos, quédate con ellos, Señor.
y que te conozcan como un Dios de provisión, un Dios que provee, porque sabemos que tú estás llevando y supliendo las necesidades de cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:51.